Muy buenas tardes, maestro. ¿Que nos pueda, por favor, confirmar a cámara su nombre y su cargo, primero que nada? Sí, muchas gracias. Yo soy el doctor Rafael Guapuz Elías y soy coordinador de la maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible en la Universidad Latina de América. Muy bien. Pues preguntarle cómo observa usted el contexto del crecimiento demográfico de Morelia. Sabemos que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Pues mira, es un serio problema. En algún momento fungí como director de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, adscrito a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. Y en aquellos años, 2012-13, verificamos que había una expansión territorial que duplicó la mancha urbana de la ciudad por la especulación de suelo. Es decir, en solo una década, de los años 2010 al 2020, la mancha urbana de Morelia creció de 10.000 hectáreas urbanas a 20.000 hectáreas urbanas, dejando al interior de esta gran mancha urbana vacíos intraurbanos de suelo vacante, suelo subutilizado con altos costos para la administración municipal. No hay ninguna administración municipal que pueda atender las demandas ciudadanas de una ciudad tan expandida. Pero además es un fenómeno que ha ocurrido en la mayoría de las ciudades de México, es un fenómeno urbano de la mayoría de las ciudades medias del país, ¿no? Que han crecido sin control. En este sentido, comentarte que como parte de una agenda internacional para regular y controlar las condiciones humanas de vida y de la naturaleza, se llama la Agenda 2030, se han establecido 17 objetivos específicos para eliminar pobreza, para reducir el hambre, para buscar la equidad de la sociedad, para garantizar el ambiente sano de la población. Y hay un objetivo específico, particularmente hay un objetivo, es el objetivo 11, que tiene que ver con ciudades sostenibles y seguras, con ciudades inclusivas, ¿no? Ciudades y comunidades ambientalmente sanas. Ese objetivo 11 nos pone en la agenda mundial para hacer acciones que reduzcan la desigualdad, la inequidad, para que se construya una ciudad compacta, resiliente, una ciudad caminable, una ciudad que beneficie a su población. Déjame comentarte también en este sentido que nosotros los mexicanos somos más o menos 130 millones de mexicanos. De esos 130 millones, el 80% está viviendo en ciudades. Es un fenómeno particularmente único, ¿no? En América Latina, en el mundo, la población mundial que se encuentra en ciudades versus la población mundial que vive en zonas rurales es poquito más del 50%. Pero México ya estamos en 80% de gente viviendo en ciudades. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente viene a vivir a las ciudades? Porque no hay oportunidad de desarrollo. En las zonas rurales hay pobreza, hay desatención y claro, la mayor capacidad de obtener un trabajo, un empleo, mejor educación, servicios hospitalarios, recreación, pues es en las zonas urbanas. Por eso llega la población a vivir a las manchas urbanas y empieza a establecerse en asentamientos irregulares. Ahora, en ese sentido, ¿qué sería mejor? ¿Formar asentamientos pues mejor establecidos, por decirlo de alguna manera, o descentralizar la industria? Es decir, llevar fábricas y otro tipo de generación de empleos a las zonas conurbadas. Tradicionalmente hablábamos de actividad primaria, la que se dedica al campo, la que produce, actividad secundaria, que era la actividad que transformaba la materia, ¿no? La actividad industrial, y actividades terciarias que tenían que ver con servicios. El problema es que nuestro país no tuvo un desarrollo, mucho menos Michoacán, nuestro estado, nuestra ciudad, en actividad secundaria. O sea, nosotros no estamos haciendo transformación de nada, sino que pasamos de actividad primaria directamente a actividad terciaria. Es decir, hubo una terciarización de la economía de nuestras ciudades en el estado. Entonces esa transformación, ese brinco a la actividad comercial y de servicios, pues es lo que de alguna manera tenemos que fortalecer. Así como también debemos de fortalecer ciertas acciones muy particulares a favor
del campesinado mexicano, porque no estamos garantizando la seguridad alimenticia, no estamos fortaleciendo la vida rural ni comunitaria, por el contrario, ¿no? La estamos desarticulando. Las cadenas productivas en este país están rotas. Tenemos que buscar mecanismos que garanticen nuevamente cadenas productivas articuladas en donde vayan los productos que se producen en el campo directamente al consumidor sin pasar por intermediarios. Tenemos que fortalecer, por ejemplo, la agricultura orgánica, ¿no? El consumo local, ¿no? Lo que se conoce también en otros países en Europa como el fast food. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En París, el 80% de los productos perecederos que se consumen en los restaurantes de esta ciudad se producen localmente. La pregunta sería, ¿de dónde están llegando los productos que se consumen en esta ciudad? ¿Por qué no hemos descentralizado la actividad productiva? ¿Por qué no hemos buscado mecanismos para generar polos que desarrollen otros puntos de la ciudad, por ejemplo, con nuevas centrales de abastos, a lo mejor un concepto nuevo que pueda ser una central orgánica, una central de abastos orgánica con productos naturales, por ejemplo, ¿no? O sea, son acciones que tenemos que tener para innovar en la ciudad y para fortalecer el consumo local. Finalmente, sabemos que el crecimiento, pasamos la bueno, finalmente sabemos que ahora hay un gran problema, pues no solo en Morelia, sino también en Michoacán, con el agua. Hemos crecido de manera exponencial, como se lo preguntaba hace un momento. ¿Cree usted que actualmente contamos con el abasto suficiente o que hay una solución factible para que los michoacanos lleguen a tener agua prontamente? Sí, bueno, nada más déjame aclarar, la mancha urbana se duplicó, pero no se duplicó de la misma forma, no creció en ese mismo ritmo la población más o menos se mantuvo. El problema es que vemos a Morelia como si fuese una ciudad aislada, sin embargo forma parte de una zona metropolitana, de una región más amplia. Los estudios que tienen que ver con el territorio y el ambiente justamente son para ampliar el panorama, para hacer un zoom y salir de la perspectiva moreliana, ¿no? Y poderlo ver de manera metropolitana. Compartimos territorio metropolitano con Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. Y ahí se están haciendo acciones muy particulares que están desvinculadas con la ciudad central, ¿no? Entonces lo que debemos de garantizar son mecanismos para poder tener saneamiento en los ríos que cruzan por la ciudad. Tenemos que tener mecanismos para captura de agua pluvial, para poner, por ejemplo, pozos de absorción, por ejemplo, para tener quien tenga jardín para absorber agua, los mantos freáticos en su casa, pues que tenga un incentivo por parte de la ciudad. Cosas de esa naturaleza permitirían garantizar lo que se conoce como la gobernanza en materia de política urbana. Necesitamos garantizar gobernanza en materia de política urbana, no por ocurrencia del presidente municipal o gobernador en turno, sino con el reflejo de la propia ciudadanía, lo que la propia ciudadanía está necesitando, de entender las necesidades de la gente asentada, por ejemplo, en asentamientos irregulares, ¿no? El tema del saneamiento en asentamientos irregulares se vuelve muy complicado, pero no hay ninguna política urbana que garantice, por ejemplo, mingitorios ecológicos, sanitarios secos, por ejemplo, ¿no? Huertos comunitarios para la alimentación, cocinas comunitarias. O sea, tenemos que buscar nuevamente recuperar la convivencialidad de la ciudadanía a través del fortalecimiento del sentido de comunidad. Finalmente, ¿no se nos puede hablar un poco de la oferta educativa de la UNLA en esta especialidad? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros formamos parte de un equipo sumamente consolidado y profesionista que tiene la maestría en planeación y ordenamiento territorial sostenible en la UNLA. Es una maestría que se puede llevar en modalidad mixta, es decir, presencial o en línea, y tenemos equipos muy sofisticados para el trabajo que garantice la profesionalización
de quienes nos buscan estudiar un posgrado. Es una maestría de fines de semana, profesionalizante, viernes y sábado solamente, para que los profesionistas de la ciudad, o los arquitectos, ingenieros, biólogos, incluso abogados que nos busquen estudiar con nosotros, pues puedan no desatender su actividad cotidiana y se enfoquen solamente a su actividad profesionalizante los fines de semana. Muchas gracias.